Seguimos en Aura, nuestro número de contacto 0426-565-1980. Nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo 0426-565-1980. Converso con el profesor Ángel Molina de la Universidad del Zulia a propósito de la vida y obra de John Stuart Mill. Dejamos en el segmento anterior, Ángel, la niñez de John Stuart Mill, un poco dolorosa para él, pero prodigiosa en el desarrollo de sus talentos. A la edad de 19 años era tanta la presión que su padre había ejercido en su educación que el joven John Stuart Mill sufre un colapso mental, entra en una profunda depresión. Habíamos mencionado que tuvo una relación amorosa con una mujer llamada Harriet Taylor, casada, y a pesar de que probablemente tuvieron alguna relación amorosa antes de que ella enviudara, no consumaron su matrimonio, sino hasta la muerte de su marido. Y otro aspecto que quisiera yo mencionar antes de entrar a la vida, a la obra ya propiamente de John Stuart Mill, es su función, sus labores como funcionario de la British East India Company, la compañía británica oriental de la India. Esta era una compañía que se había dedicado a expandir las redes comerciales en la India, porque el imperialismo británico hasta la primera mitad del siglo XIX no era propiamente militar, sino más bien comercial. Claro, había soldados para asegurar las rutas comerciales, pero el gran interés de los británicos en la India no era propiamente colonizar esa región, sino más bien asegurar rutas comerciales. Vamos a entrar propiamente a la obra de John Stuart Mill, el libro más famoso de él, sobre la libertad. Bueno, sí, esa es una obra publicada en 1859 que tiene los lineamientos fundamentales de su teoría política y también ética. Es decir, como su título ya indica explícitamente, el valor fundamental para John Stuart Mill, el aspecto más importante de la naturaleza humana y de la sociedad es la libertad, y la libertad individual. Por supuesto, esta libertad tiene un límite, que es precisamente la libertad de los demás. Claro. Entonces, donde empieza la libertad de uno, pues muchas veces tiene que terminar la libertad de otro. Bueno, esa frase ya tan trillada viene precisamente de los planteamientos de los utilitaristas, claro, y en especial de John Stuart Mill. Hay un principio que Mill enarbola a lo largo de toda la obra que se llama el principio del daño, o el principio del perjuicio, que es que siempre y cuando una acción no perjudique a nadie, pues no tiene por qué estar prohibida. Y yo creo que es el principio rector de casi todo el pensamiento de John Stuart Mill. Sí, es un principio muy interesante porque lo que vemos que en muchas de las sociedades modernas priva ese principio. Es decir, siempre y cuando yo no afecte a más nadie, incluso puedo afectarme a mí mismo, sí, pero tengo el derecho de hacerlo siempre y cuando no afecte al otro. Es decir, el principio regulador no es mi placer, ni siquiera, es el placer de los demás. Claro. En todo caso, si yo quiero en un momento, por cualquier razón que tenga, causarme dolor, yo lo puedo hacer. Y en ese sentido, creo que se separa un poco de Bentham, a pesar de que en Bentham existe esa regulación de que debe ser la felicidad para la mayoría de los individuos, o sea, tiene una visión de la sociedad como un todo. Yo creo que Mill enfatiza más este aspecto. Y también hay que tomar en cuenta que ya que la libertad y el placer, la noción de placer que tiene que ver con esta libertad en Mill es un poco distinta a la de Bentham, porque la de Bentham es estrictamente cuantitativa, es decir, la mayor felicidad, pero no para el mayor número de personas. Para el mayor número de personas. Pero en el caso de Mill, él considera, y esto es un avance con respecto al planteamiento de Bentham, es la calidad. La calidad. Entonces, esto tiene mucha relación, y el propio Mill lo plantea con las filosofías de los epicúreos, los planteamientos éticos y la concepción del placer de los epicúreos. Que es un placer mucho más refinado, digamos. Sí, hay jerarquía en los placeres, y los placeres más permanentes y más fáciles de obtener, como lo son los placeres intelectuales, los placeres que no tienen que ver tanto con lo material, son precisamente los que causan mayor satisfacción a la larga y te pueden llevar
te pueden conducir a la felicidad. Claro, Mill, a propósito de esto, tiene una frase muy famosa que dice que es mejor ser un ser humano insatisfecho a ser un puerco satisfecho. Sí. Y yo creo que esto los gobernantes de nuestro país lo deberían tener muy en cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, venimos de un proceso de la feria de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces los gobernantes, para dar placer al pueblo, pues sueltan un poco de pan y circo. Bueno, y no llegan al punto de repartir bebidas alcohólicas gratis, pero casi, ¿no? Ahora, Mill habría dicho, esos placeres no son lo suficientemente refinados, y por más que cuantitativamente abarquen más, lo verdaderamente valeroso es cultivar placeres que no busquen lo cuantitativo, la ventaja cuantitativa, sino más bien la cualitativa. Entonces quizás reducir un poco la amplitud de esos placeres en cuanto al número de personas que se benefician de ellos, pero sí más bien agregar a su refinamiento con todos estos placeres que tú dices, ¿no? Que fundamentalmente Mill dicen que son los intelectuales. Sí, que esos placeres además, o sea, esos placeres materiales, sí, son fuertes, y podemos ver en esta sociedad que hay gente que los desea, pero son efímeros, sí, no son permanentes. Y en una concepción de la felicidad para la vida, lo efímero no... Claro, yo creo que lamentablemente Bentham se hubiera aprobado la Feria de la Chinita, ese entretenimiento masivo así para todos, porque hubiesen multiplicado el placer al mayor número de personas posibles. Pero yo creo que John Stuart Mill no John Stuart Mill más bien promovería, bueno, no sé, los placeres que habría en el Teatro Bellas Artes o en el Teatro Lía Bermúdez, nuestro amigo Rébulo Pachano. Ese tipo de placeres es el que John Stuart Mill hubiese promovido. Ahora, hay un asunto, Ángel, al cual quisiera regresar, que es que cuando Mill nos dice que nunca se debe prohibir una acción si no genera un daño a otras personas, e incluso si una persona se genera daño a sí mismo, el Estado no, y solo a sí mismo, el Estado nunca debe intervenir en eso, porque estaría asumiendo una actitud de patrón, es decir, de dictarle al individuo qué es lo que tiene que hacer, cuando si nosotros somos individuos tenemos la capacidad de gobernarnos por cuenta propia. Mill señala por lo menos dos excepciones que son muy interesantes. Una es los niños, y otra es en la época del imperialismo victoriano que él estaba, lo que él llamaba los salvajes, es decir, aquellos pueblos que no se sabían gobernar. ¿Cómo era eso? Sí, esta libertad individual tan poderosa y tan persuasiva que tiene John Stuart Mill no es absoluta. Como tú bien indicas, hay dos excepciones. En el caso de los niños, o de los adolescentes, personas que todavía no han desarrollado todas sus facultades y no tienen ese criterio para establecer cuáles son esos límites de la libertad en pro de reconocer la libertad de los demás. Y en el caso de las sociedades menos civilizadas, no sé... Salvajes, sí, esa es la palabra que él usaba. Sí, él lo usaba. Como sociedad, en conjunto, es como si fueran una sociedad de niños, claro, porque tampoco su cultura les ha permitido desarrollar esas facultades para poder establecer esas diferencias. Bueno, yo creo que hoy se acepta de John Stuart Mill la primera parte, o sea, hoy la mayor parte de la gente asume que en efecto los niños no tienen capacidad para gobernarse por cuenta propia, entonces que es oportuna la intervención para interrumpir actividades autodestructivas, porque ellos no se saben gobernar a sí mismos. Lo que sí es muy cuestionable es la segunda parte. Sí. Aquella postura de Mill de que los pueblos no occidentales, pues como no se saben gobernar a sí mismos, los poderes imperiales están en la necesidad y en la obligación de acudir a ellos y gobernar por ellos mientras ellos maduran. Vamos a ir a escuchar un tema musical al regreso, Ángel. Seguimos conversando sobre la libertad, que así se llama este texto. Y Mill es uno de los más enfáticos defensores de la libertad de expresión. Entonces, cuando regresemos, abordamos ese punto. Me acompaña Ángel Molina, de la Universidad del Zulia. Nuestro número de contacto 0426-565-1980. Hoy conversamos sobre el británico John Stuart Mill y estamos escuchando música británica.